Ibero Radio Puebla. No solo la voz de uno. La voz de todos. Conectados con tu mundo. Caminos del viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Caminos del Viento. Llegamos al final del mes de octubre, ya huele desde hace días a pan de muerto y flores de cempasúchil en nuestros hogares, una fiesta sin duda muy tradicional en nuestro país y pues aun cuando es puente, feriado, las invitamos a quedarse en casa y seguir manteniendo estas prácticas de sana distancia. En el episodio de hoy platicaremos con el maestro Roberto Alonso, coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero Puebla, sobre la iniciativa de ley para incorporar un mecanismo de participación ciudadana en el proceso de designación del Instituto de Transparencia Poblano, así como de la campaña #Itaipue Sin Cuates. De igual forma nos acompañará Jaime Vigil Escalera del Observatorio de Violencia Social y de Género para compartirnos sobre el mecanismo de documentación de probables feminicidios a partir del registro hemerográfico y las dificultades a las que se enfrentan. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla, y en Twitter como @idie_iberopue y @iberomedios_pue. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Arrancamos. En el capítulo de hoy nos acompaña el maestro Roberto Alonso, coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana Puebla, a quien hemos invitado para que nos platique un poco más en temas de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, a partir de una iniciativa de ley que han presentado desde la Asignatura de Procesos Legislativos y Parlamentarios que el maestro Alonso coordina y lleva en la Ibero Puebla, en torno a el agregado de un mecanismo de participación en los procesos de designación para el Instituto de Transparencia. Roberto, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Cuau. Buen día a quienes nos escuchan a través de Ibero Radio y otras plataformas. Un gusto estar contigo. Y justo contextualizar, a finales de julio, si no me recuerdo, el último día de julio de este año, el Congreso del Estado de Puebla realizó una sesión de Parlamento abierto previo a una convocatoria a presentar diversas iniciativas en materia legal, y justo una de ellas sale desde esta asignatura de procesos legislativos y parlamentarios, la cual entiendo que diste el semestre pasado, no sé si sea como la materia que de por sí das en la universidad, ¿no? Que con la participación de estudiantes presentan esta iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, particularmente para el proceso de conformación del Instituto de Transparencia. ¿Nos podrías contar de qué va la iniciativa? ¿Qué es lo que plantean? Sí, con mucho gusto. En efecto, se trató de un producto académico, un documento que bajo la forma de una iniciativa de reforma de ley, en realidad es el resultado de un proceso pedagógico, de un curso que acompañé en el periodo de primavera 2020, en el que le propuse a un equipo de 7 estudiantes, tanto hombres como mujeres, de Ciencias Políticas y Administración Pública, las y los 7, que pudiéramos pensar en una iniciativa para reformar nuestra ley de transparencia en el Estado de Puebla, en orden a promover que a la hora de designar a las y los comisionados del órgano de transparencia, que es
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, se pudiese garantizar un esquema de participación social que actualmente es opcional en nuestra ley, en nuestra legislación, y que siendo opcional, pues en realidad se ha recurrido escasamente a esa posibilidad, y cuando esto ha ocurrido, pues más bien ha sido un ejercicio de simulación que termina por validar un proceso opaco, cerrado y de espaldas a la sociedad. Ante esta posibilidad que venimos arrastrando en nuestro marco jurídico de la transparencia desde hace ya muchos años, vimos esta oportunidad. Les propuse a estos y a estas estudiantes que pudiésemos trabajar en esta iniciativa, que en realidad pensábamos que iba a ser una iniciativa muy, muy pequeña, muy breve. No es que sea algo demasiado extenso, ¿no? Estamos proponiendo la reforma exclusivamente a un artículo, que es el artículo 29 de dicha ley, compuesto por varias fracciones. Sin embargo, el trabajo se centró en una investigación que requirió pues el involucramiento, la dedicación y el estudio de los marcos jurídicos de la transparencia a nivel subnacional. De los 31 marcos jurídicos, 32 si contamos el de Puebla, que fue, digamos, el que fue objeto de revisión, ¿no? De intervención. Pero este equipo, con tu servidor, participamos en el estudio de las 31 leyes de transparencia de carácter estatal para revisar cómo es que a nivel de su legislación tienen establecido el proceso de designación de las y los nuevos comisionados de sus diferentes órganos de transparencia. Tengamos en cuenta que en cada entidad de la República existe un instituto de transparencia. En algunos casos se sigue llamando comisión, en la mayoría ya tiene el nombre de instituto. Se trata de organismos con autonomía constitucional cuya labor tiene que ver con la garantía del derecho de acceso a la información, también del derecho a la protección de los datos personales, pero fundamentalmente su origen tiene que ver con, y por eso se les conoce así, con la protección de la transparencia. Por eso los denominamos como órganos garantes de la transparencia. Lo que hicimos entonces fue estudiar los diferentes mecanismos, pero no nos quedamos ahí. No solo revisamos lo que dicen las leyes, sino que hicimos también un análisis más empírico, un análisis de los recientes procesos de designación en las entidades donde ha habido estos procedimientos en los últimos 5 años particularmente, con la finalidad de identificar no solo buenos textos legislativos, no solo buenas prácticas legislativas, sino también buenas prácticas, digamos, de procedimiento, ¿no? Buenas prácticas a la hora de llevar a cabo la ley, toda vez que lo sabemos, ¿no? Es la historia de nuestro país. Podemos tener grandes textos normativos, grandes legislaciones, pero no necesariamente buenas experiencias a la hora de implementarlos o de encauzarlos. En este sentido, descubrimos que había una serie de experiencias, una decena de ellas, que podríamos revisar con mayor detenimiento, con mayor profundidad, y concluimos que son 3 entidades, las entidades de Tlaxcala, la Ciudad de México y Sinaloa, las que tienen, por un lado, una buena o una suficiente disposición normativa que permite que haya procesos participativos para la designación de las y los comisionados, pero fundamentalmente buenas experiencias a la hora de proceder y de aplicar estos textos, estas disposiciones normativas. Sinaloa, por ejemplo, te pongo el caso, su ley es demasiado vaga, demasiado básica, y sin embargo en 2019 llevaron a cabo en el estado de Sinaloa un proceso de designación tal cual lo hemos visto a nivel federal, por ejemplo, con el caso del INAI, ¿no? Anteriormente el Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
con la participación de un comité de acompañamiento que estuvo pues vigilando, supervisando y acompañando a la comisión legislativa correspondiente del Congreso de Sinaloa para designar al más reciente comisionado, que terminó además siendo, lo es ahora el presidente del Instituto de Transparencia de dicha entidad. Fue así que llegamos a trabajar en una reforma, una iniciativa, unas 25 páginas, ¿no?, en la que tenemos una robusta exposición de motivos, con la que damos cuenta pues del estado actual de los procesos de designación, pues una referencia a nivel nacional, lo que pasa en Puebla, las experiencias que ha habido en Puebla, experiencias recientes que ha habido en las entidades como las que te he referido, la experiencia que nos parece fundamental, que es la que ocurrió en 2014, si no me equivoco, a nivel federal, con la renovación completa del IFAI, ¿no? Todavía era el IFAI. Y la reforma concretamente pues está plasmada en unas 7, 8 cuartillas en la que damos cuenta pues de la propuesta a la que llegamos, ¿no?, considerando estas buenas prácticas, y quizá podríamos hablar ahora de los elementos fundamentales ya de la reforma, pero ese digamos que fue el proceso que seguimos, la metodología que seguimos, y en lo que consistió pues en realidad el trabajo final de este grupo de estudiantes de la asignatura de procesos legislativos. Recuperando un poco, Gedante, como bien señalas, siempre se pone como este ejemplo o este modelo a seguir lo que pasó en 2014 con la renovación del INAI, la participación ciudadana, ¿no?, sobre todo de organizaciones y colectivos que acompañaron no solamente el proceso de designación, sino también todo el tema de la reforma constitucional en materia de transparencia y de acceso a la información, ¿no?, que es lo que abre la puerta a estos cambios. Interesante también lo que plantea sobre Sinaloa, ¿no?, que creo que también hay una experiencia muy importante de colectivos, ¿no? Recuerdo ahora el colectivo Iniciativa Sinaloa. Sinaloa. ¿No? Uh-huh. Del cual también tuvo mucha participación durante la reforma constitucional, durante el proceso de la reforma, ¿no?, lo cual nos va dejando como estas bases, el propio caso de la Ciudad de México, ¿no?, como estos referentes. ¿Qué es lo que propone la iniciativa, ¿no?, después de revisar esas 32 leyes, de revisar estos casos, digamos, como de éxito o de mejores prácticas? ¿Qué es lo que se plantea para el caso poblano? Sí, antes quisiera seguir por donde trazabas. Me parece importante que pues uno de los elementos que justifica este tipo de iniciativas es precisamente lo que tú señalas, ¿no?, que hay organizaciones, hay instituciones o, digamos, actores dentro de las instituciones académicas que han dado seguimiento a estos procesos, a estos temas, a estas reformas en materia de transparencia y acceso a la información de manera particular, con la capacidad, el interés, los recursos y la disposición para involucrarse en este tipo de procesos, ¿no? Lo estamos constatando actualmente en Puebla, ya platicaremos sobre eso, pero sí me parece muy relevante lo que recuperas, ¿no?, porque en efecto esto no sería posible si no hubiera este interés creciente de la ciudadanía, de una ciudadanía cada vez más exigente, más activa, más informada, más profesionalizada para poder reclamar, exigir, involucrarse en este tipo de procesos. Sobre la iniciativa concretamente, te podría decir o podría resumir que consiste en lo siguiente. Fundamentalmente, aunque hay algunas otras incorporaciones que nosotros planteamos, lo fundamental tiene que ver con que se pueda crear un comité de acompañamiento por ley, conformado por 5 ciudadanas y ciudadanos con experiencia en la materia, en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos, que son finalmente los derechos que salvaguarda la ley y particularmente el órgano garante, y que estos ciudadanos puedan auxiliar, puedan apoyar a la comisión legislativa encargada del proceso, que es la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, en 2 etapas. Primero, una etapa que sería la de la realización de un examen escrito, con apoyo
la elaboración de este examen con apoyo de instituciones académicas, no necesariamente de los que conforman el comité, como ahora lo está sugiriendo, por cierto, la iniciativa que ya presentó la diputada Mónica Lara al Congreso del Estado, recuperando algunas de las ideas que nosotros presentamos, pero no, digamos, en su total razonamiento, en su total racionalidad. Entonces habría una primera etapa, que es la de la realización del examen con apoyo de instituciones académicas, y podrían participar en la segunda etapa, que sería la etapa de las entrevistas o de las comparecencias, como ordinariamente se les conoce, aquellos candidatos, aquellas candidatas que hayan aprobado dicho examen, ¿no? Con un puntaje pues, que podría oscilar alrededor de los 80 puntos sobre 100. Y en este sentido, la posterior labor de acompañamiento de este comité ciudadano sería la de participar activamente en las comparecencias o en las entrevistas para verificar pues, los conocimientos, las experiencias, las trayectorias de y los aspirantes que hayan aprobado el examen, para poder elaborar, para poder razonar y fundamentar una terna que se le propondría a la Comisión de Transparencia, en primer lugar, para que fuese aprobada por este órgano legislativo y que posteriormente pudiera ser llevada al Pleno para su votación. Sabemos que en estos procesos de designación es necesaria la participación de las 2/3 partes de los plenos de los congresos para poder elegir con mayoría pues, calificada en este caso, el nuevo o la nueva comisionada del Instituto de Transparencia de Puebla. A grandes rasgos, en eso consiste la iniciativa. Hay otras cuestiones menores, por ejemplo, estamos señalando que la convocatoria se publique el 15 de octubre. Actualmente la ley lo que dice es que debe publicarse en la tercera semana de octubre, y siempre cuando el mes empieza a mitad de semana resulta conflictivo ese conteo, ¿no? ¿Cuál es la tercera semana de octubre? Esto puede ser objeto de impugnaciones, ¿no? De procesos legales, que nos parece innecesario. Entonces hay también ahí algunas otras mejoras que nosotros estamos sugiriendo, pero lo fundamental es la creación del Comité de Acompañamiento Ciudadano. ¿Hay algún sitio donde se pueda consultar esta iniciativa que propusieron? ¿Entiendes? Creía que en el Congreso, ¿no? Sí. En el Congreso, ahí estaría, ok. Bueno, no. O sea, si hay un sitio, no es necesariamente la página del Congreso. Desconozco si allí haya quedado asentada. Es una buena pregunta. En las redes sociales del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática hemos compartido la iniciativa. Y esto que preguntas es interesante porque, como lo referías al inicio, el Congreso del Estado, a través de su órgano de gobierno, que es la Junta de Gobierno y Coordinación Política, convocó para el 31 de julio de este año a su primera sesión de Parlamento Abierto. Fue una sesión de una comisión legislativa, de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales, y allí presenté yo en representación de este equipo de estudiantes, pues el contenido de esta iniciativa. Entregamos la iniciativa y entonces, en ese sentido, con toda la formalidad que hubo a partir de una convocatoria y demás, pensaríamos que la iniciativa tendría que estar también a disposición del público a través de las páginas del Congreso. Lo que sí te puedo comentar es que desde la semana pasada, mitad de la semana pasada, esto es, independientemente de cuando nos escuchen, por ahí del 20-21 de octubre de 2020, la diputada Mónica Lara, que es la presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso, ella es diputada por el partido Encuentro Social, presentó una iniciativa a su nombre, recuperando la iniciativa que nosotros planteamos, pero con algunas modificaciones. No es con exactitud la iniciativa que nosotros respaldamos, que nosotros trabajamos. Se basa, digamos, en nuestro texto de reforma, y esta iniciativa sí se puede consultar, y lo más seguro es que sea sujeta, que sea materia de discusión en las próximas semanas. Esto pues me lo ha comentado ella, digamos, de manera particular,
con la idea, y también lo ha declarado a los medios de comunicación, de que este mecanismo más participativo pueda tener lugar el próximo año, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera obedece a que se encimaron las fechas, ¿no? El Congreso no quiso, desafortunadamente, prepararse lo suficiente para poder realizar ya un esquema de esa naturaleza en el actual proceso de designación que arrancó la semana pasada, precisamente con una convocatoria para elegir a un nuevo comisionado que entraría en funciones el próximo año, a principios de 2021. Y entonces, más bien, esta iniciativa que ha presentado ella apuntaría a un proceso de designación que también habrá en 2021, en el último trimestre de 2021, para elegir en su momento a una nueva o un nuevo comisionado. Entonces, bueno, en eso estamos, ¿no? Nosotros precisamente trabajamos en la iniciativa el primer semestre de 2020 a sabiendas de lo que venía en este año, ¿no? Y sin embargo, pues el Congreso demoró en su análisis, en su estudio y en la posibilidad de pues encaminar y de conducir un proceso ejemplar a la altura de lo que otras entidades y la propia federación han transitado. Y ya un poco yéndonos hacia esta justa presentación del proceso ante el Congreso, de la iniciativa que bien señalas, ha presentado hace unos días la diputada Mónica Lara. Entiendo que sí recupera, digamos, la parte sustancial de este comité de participación. Y algo que planteas es que actualmente está como muy opcional, como queda abierto a los procesos de simulación. Recuerdo que en el proceso anterior, cuando participaron las organizaciones de la sociedad civil en Puebla, un diputado dijo que no, porque ellos eran los que querían poner a los propios comisionados, ¿no? Y era algo que le era en competencia del Congreso, como en esta interpretación de la participación ciudadana. ¿Qué tanto verías o qué esperar del Congreso? ¿Crees que sí habría esta voluntad para generar estos mecanismos donde no sean las organizaciones las que impongan, sino acompañen este proceso, como bien dice el nombre, un comité de acompañamiento, y ayude justo a ir erradicando o ir eliminando estas prácticas opacas de simulación, que ya nos saltaremos justo al hashtag de la campaña que han iniciado, que es Itaipue sin cuates o sin cuotas, como muchas veces se hace en estos órganos autónomos? ¿Qué esperarías del Congreso? Sí, bueno, las expectativas no son muy elevadas. Bueno, hay que mantener la esperanza y seguir, digamos, presionando en esta labor de incidencia, pero pues los procesos recientes de designación, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, el año pasado, del auditor también del Estado, igualmente en 2019, hace apenas unas semanas, la conformación del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que terminó reponiéndose ese proceso y actualmente está en proceso, pues no son alentadores, no son buenos signos, todo lo contrario. Yo creo que aquí lo que digamos constituye un elemento diferenciador tiene que ver con que no es una novedad, ¿no? La insistencia, la demanda, los reclamos ciudadanos, particularmente de ciertas organizaciones sociales, ¿no? como AMEDI Puebla, como el Nodo de Transparencia, y otras más a nivel nacional, Fundar, Artículo 19, hoy representadas en el Observatorio de Designaciones Públicas, que nos está acompañando precisamente en esta campaña de hashtag Itaip sin cuates. Esto yo creo que sí marca una diferencia, ¿no? Y creería que habría condiciones para la discusión y posiblemente la aprobación de la iniciativa. El asunto es que, evidentemente, si esto se realiza en las siguientes semanas, incluso en los siguientes meses, pues evidentemente estaría operando en 2021 con un nuevo Congreso. Recordemos que estos diputados terminan sus funciones el próximo año. Seguramente habrá quienes estén pensando en la reelección, pero estaremos definitivamente ante una nueva legislatura y pues vaya que es muy, muy cómodo legislar sabiendo de que no te va a tocar o no les va a tocar a estos diputados conducir esos procesos, ¿no? Un poco es
la metáfora de lavarse las manos, ¿no? Actualmente la convocatoria que lanzó la Junta de Gobierno del Congreso la semana pasada para el proceso de designación que ha comenzado, prevé un mecanismo hasta el momento, pues yo no diría débil todavía, habría que averiguar cuáles van a ser sus componentes, pero sí muy ambiguo, ¿no? Que tiene que ver con la invitación que puede hacer cada fracción parlamentaria dentro del Congreso a una organización social o a una institución académica. No se sabe muy bien para qué, si para revisar expedientes, si para evaluar comparecencias, si para participar y poder preguntar en las comparecencias, eso no está claro. En ese sentido, podría parecer que detrás de esa apertura a primera vista, pues podría esconderse nuevamente, como ha ocurrido en procesos anteriores, pues pautas de simulación, ¿no? Yo recuerdo tú seguiste de cerca justamente el proceso de 2014, si no me equivoco, o años posteriores. Yo recuerdo muy bien el de 2012, y allí lo que ocurrió es que pudimos participar algunos representantes de organizaciones sociales. Yo era secretario de AMEDI Puebla en esos años, únicamente como observadores de las comparecencias. Bueno, para eso mejor sintonizamos desde nuestra casa las comparecencias y listo, ¿no? Claro, no existía en aquellos años de manera cotidiana y recurrente como ahora lo es el asunto de las transmisiones públicas a través de la página web del Congreso. Aunque ya había posibilidades para hacerlo, eran muy opacas las comisiones, ¿no? Y las sesiones del Congreso a nivel de las comisiones. Ahora, pues me parece que la Comisión de Transparencia que conduce el proceso, que encabeza la diputada Mónica Lara, en la que participan también diputadas y diputados de diferentes grupos legislativos. Está la diputada Estefanía Rodríguez de Morena, está el diputado sin partido Marcelo García Almaguer, el diputado del PRI Javier Cacique, entre otras y otros, pues podrían dar un paso adicional, ¿no? Un paso adicional para, si no crear este comité de acompañamiento, que pues es muy, muy probable que el tiempo esté jugando en nuestra contra actualmente, pues por lo menos sí pueda haber una participación más efectiva, que no haya simulación, que haya una participación madura, que sea a nivel horizontal, ¿no? Que pueda haber otras reglas, otras formas de proceder, y que estos diputados y estas diputadas que tienen a su cargo el proceso puedan encontrar en las organizaciones que han manifestado interés en participar, pues un apoyo, como bien lo dices y como bien lo dice por eso apelamos, ¿no? a este nombre de los comités, ¿no? Un comité que acompañe la decisión, que pueda salvaguardar pues los atributos idóneos de quienes deberían encabezar este tipo de organismos con autonomía constitucional, donde tiene que haber evidentemente conocimiento de la materia, cercanía, digamos, con la agenda del derecho de acceso a la información, de la protección de datos, de la cultura de transparencia, buena relación con organizaciones sociales, idealmente también pues trayectoria, digamos, que dé cuenta de que las personas que llegan ahí tienen no solamente conocimientos, sino que han experimentado, que tienen pues una relación, digamos, orgánica, no forzada ni postiza con esta agenda, con estos temas. Y fundamentalmente yo creo que aquí sí es prioritario garantizar que sean perfiles independientes del poder, ¿no? De ahí las apelaciones con estos hashtags de UNITAIP sin cuates, o el que maneja el Observatorio de Designaciones Públicas de sin cuates y sin cuotas, ¿no? En este caso, al no tener que elegir más de un lugar, pues difícilmente podemos hablar de cuotas, pero sí podemos hablar de cuates, y los casos recientes como los que he referido en el Estado, de la Comisión de Derechos Humanos y la auditoría de la entidad particularmente, pues son en ese sentido poco alentadores de que este proceso pueda caminar distinto, ¿no? Esperaríamos que haya en esta coyuntura en la que nos encontramos otra
otra manera de proceder que el haber convocado a una sesión de parlamento abierto y de querer favorecer procesos de co-creación con la sociedad, pues sean eso, un signo nuevo de los caminos que quiere recorrer el Congreso, y aquí tienen sin duda una oportunidad para materializar lo que yo he insistido en diversas publicaciones, que realmente son una legislatura que quiere transformar los procesos, ¿no? Y no solamente que quieren darle continuidad, en este caso, a las capturas que ha habido de estos organismos constitucionalmente, con autonomía constitucional, limitando evidentemente su papel como contrapesos en nuestro estado de Puebla. Perfecto, pues muchas gracias, Roberto. Ya no te quitamos más el tiempo, creo que dejas muy claro esta parte y sobre todo recuperando este primer posicionamiento que venía desde el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, junto con AMEDI Puebla, junto con el Nodo de Transparencia y el Observatorio de Designaciones Públicas, de que sí se espera de un Congreso que está comprometido con la transformación, pues cambios sustanciales en el modo de proceder, en las formas de realizar las cosas. Bien planteabas también que la pelota está en la cancha de las y los diputados en este momento. Han puesto sobre la mesa estos puntos de fortalecer el derecho a la participación ciudadana y social, de especificar y transparentar a mayor profundidad o prontitud de procedimiento de estas participaciones. De sí, la metodología, las rúbricas, etcétera. La metodología, que creo que son puntos que sin duda en las próximas semanas, en los próximos días, pues serán a resolverse y ver si realmente, como titulan el último texto, si hay una participación efectiva o si de nuevamente hay un tema de simulación, ¿no? Que será algo que veremos en estos cambios. Sí, justo en ese momento nos encontramos y esperamos que los llamados que hemos realizado como organizaciones sociales interesadas en el proceso pues tengan resultados y podamos transitar junto con el Congreso, no en lugar del Congreso, un proceso distinto que siente un buen precedente en el Estado. Perfecto, pues con esto cerramos esta participación. Ya nos has planteado muy bien el tema de la iniciativa, que también daremos seguimiento. Esperamos tenerte una vez que concluya este proceso para que también nos puedas compartir tu evaluación de cómo ha sido, cómo fue, si se cumplieron estas expectativas, si se regresaron a las mismas prácticas y sobre todo pues, en encaminar a esta nueva iniciativa que nos espera ya el próximo año con un proceso de renovación de nuevo en el ITAIP. Roberto, para cerrar, ¿dónde podemos encontrar o dónde seguimos al Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática? Facebook, con todo ese nombre tan largo, Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, y en Twitter, OPSCD-Ibero. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Sé que andas ahí en otras actividades también. Y aquí cuidando a la bebé, por si llegaron a escuchar algunos quejiditos, son de Irene. Pues muchísimas gracias, Roberto, y pues bueno, ahí les dejamos las redes para que puedan consultar al observatorio y esta campaña de Itaipue sin cuates. Continuamos en Caminos del Viento. El día de hoy, como les anunciábamos al principio de este episodio, nos acompaña Jaime Vigil Escalera, estudiante de psicología y que está haciendo actualmente su servicio social en el Observatorio de Violencia Social y de Género. Nuevamente tenemos la oportunidad de que nos acompañe en este espacio y hoy nos viene a hablar de un tema que es fundamental que reflexionemos a nivel de las audiencias, como de medios de comunicación, de televidentes, de radioescuchas, de lectores, tanto de medios impresos como medios digitales, que tiene que ver con la documentación de probables feminicidios, como lo ha repetido o lo ha señalado Ana Gamboa en otros espacios. Este es el insumo elemental del Observatorio de Violencia Social y de Género para llevar el conteo de probables feminicidios que se realiza desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Y justo, Jaime, lo que nos viene a contar es cómo se hace este proceso, qué implicaciones tiene, qué retos tiene y sobre todo, que es algo fundamental, cómo está la labor periodística en este momento en torno a la documentación de esta violencia. Pues Jaime, un gusto tenerte acá, bienvenido y adelante, te cedo este micrófono para que nos cuentes sobre este tema. Muchas gracias, Cuau. Como ya les platicaron, mi principal trabajo en el observatorio es documentar los casos de probables feminicidios. Entonces, quiero platicarles cómo es el proceso para que tengan una idea de con qué estamos lidiando.
pues la investigación empieza como cualquier otra. Voy a mi buscador y pongo feminicidios en Puebla, alguna fecha más o menos para irlo acotando, y me empiezan a salir los titulares. Mi primera tarea ahí es identificar si ya cubrí estos titulares o no, si ya cubrí estos casos o no, porque por lo general la cobertura original empiezan como en condición de desconocidas. No se sabe quién fue, no se sabe qué pasó, solo se sabe que se encontró un cuerpo. Entonces, pues yo tengo que identificar en dónde fue, de alguna manera cómo pasó, qué pasó, para tratar de vincularlo con la nueva información que estoy recibiendo y con la anterior, para saber si se trata de un nuevo caso. Una vez que tengo identificado un nuevo caso, por lo general no encuentro tanta información. Encuentro una fuente que da ciertos detalles, y es muy frecuente encontrar que las demás notas periodísticas repitan lo mismo e incluso refieran que la tomaron desde otra fuente. Otras veces me encuentro con imágenes filtradas, ya sea del perpetrador o de las condiciones en las que se encontró el cuerpo, que pues es información que no debería estar abierta al público y que pues, siempre tiene un impacto muy fuerte encontrarte. Y en una ocasión incluso he encontrado información contradictoria en las notas. Hubo un caso en particular donde de las 15 notas periodísticas que identifiqué, 3 divergían de todas las demás. Todas decían que no había indicios de violencia, que no había lesiones en el cuerpo, y estas 3 que pertenecían al mismo periódico y que habían sido publicadas el mismo día, ponían 3 causas de muerte diferentes, cada vez más violentas. Pasaban desde que había sido atada, desde que había sido torturada, que había sido acuchillada. Iban en incremento el grado de violencia que habían encontrado y no parecía concordar con ninguna de las otras. Una fuente que me ayuda mucho a identificar los casos que yo he cubierto son los sitios que ya llevan su propio conteo de feminicidios. Pero en uno de ellos es donde encontré estas notas contradictorias, que divergían del resto de la información. Y bueno, sus conteos suelen ser mucho más altos de los que yo me encuentro. Entonces es muy importante ser muy cuidadoso y pues discernir de titulares que puedan ser amarillistas a los que están dando realmente información relevante sobre los casos. Algunas otras veces, en lugar de estar documentando un caso nuevo, lo que tengo que estar haciendo es pues nutrir de información a los casos que ya había identificado. El problema con esto es que muchos de los casos no pasan de condición de desconocida. No se sabe el nombre de la víctima, no se sabe quién cometió el crimen, no se le da cobertura o no se encuentra o no se le da resultados. Un fenómeno que también he encontrado es que incluso en los casos que se le da seguimiento, a las pocas semanas deja de aparecer información al respecto. Se acaba la cobertura del caso y ya no puedo complementar la información que tenía. O en algunos casos que pues son los que para mí son especialmente frustrantes, una nota periodística habla de alguna promesa que hace un político, que si tal gobernador o que si tal presidente municipal prometió dar resultados en los próximos días, en las próximas semanas, que si prometieron cubrir los gastos funerarios para los familiares de la víctima. Muchas veces no encuentro información de si cumplieron o no su promesa. Una vez que pues ya tengo toda la información que posiblemente que realistamente pueda encontrar sobre el caso, lo que tengo que hacer es contrastarla contra las razones de género, que con que se cumpla una ya es considerado como feminicidio o como probable feminicidio en nuestro caso. Estas razones de género van desde las que todos nos imaginamos, como que ocurrió por odio o aversión a las mujeres, por celos extremos respecto a la víctima, pero muchas de estas también van a partir de la relación que tenía la víctima con el victimario, con el perpetrador, que si había antecedentes de violencia en la relación, que si existían antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar, que se aprovechó la relación afectiva o sentimental para cometerlo, la invita a su casa para reunirse con ella y aprovecha la oportunidad de estar solos y que se presentó la oportunidad para poderlo cometer, que hubo amenazas de acoso. Una común es que la víctima haya sido incomunicada, que la traten de encontrar o que el cuerpo sea expuesto. Entonces es importante recordar que con que se cometa una de estas ya califica como feminicidio. El problema es que como muchas de estas dependen de la relación entre víctima y victimario,
y como la información suele ser incompleta o no se sabe quién lo cometió, no siempre es posible dar el siguiente paso para llamarlo probable feminicidio y termina siendo considerado como homicidio violento. Esto se debe a la información incompleta y que, pues a lo mejor tal vez a la falta de seguimiento. Un punto que se me hace importante mencionar es que, pues yo entro en contacto con estos casos de una forma desapegada a los hechos. No son mis familiares, no son mis conocidos, y aunque sí tiene un impacto en mí, y sobre todo pues las dificultades que les acabo de mencionar hacen el trabajo a veces frustrante o cansado, una historia común en los casos es que los familiares tienen que conducir sus propias investigaciones, que no reciben el apoyo de las autoridades, que ellos tienen que salir a buscar los cuerpos o tienen que, como yo hago, tratar de identificar casos en las redes, en los buscadores, en los periódicos, con la esperanza de encontrar a su familiar. Entonces, todas estas frustraciones por las que yo paso deberían ser infinitamente mayores para los familiares que además están pasando con el duelo, con la angustia, con el miedo, con el enojo, con el sufrimiento de tener que saber qué pasó con su familiar. Entonces creo que esto es una invitación a que el acceso a esta información sea lo más accesible para todos, tanto para nosotros, para que conozcamos lo que pasa, como para los familiares que están teniendo que recurrir a estos recursos y como herramienta para alcanzar la justicia y la memoria de las víctimas. Bueno, esto es todo por mi parte. Espero les haya parecido interesante. Y a ver, Jaime, justo platicábamos fuera del aire que desde que estamos inmersos en esta guerra contra el narco particularmente, pareciera que empezamos a normalizar la violencia, ¿no? Y que ver asesinatos, ver ejecuciones, ver homicidios en medios de comunicación y particularmente en algunas portadas, pues nos hace que perdamos como cierto impacto como audiencias, ¿no? Que ya lo veamos como algo muy cotidiano, y lo cual nos puede poner en riesgo de que dejemos de alarmarnos por estas situaciones de violencia en el país, ¿no? No solamente contra las mujeres, sino esta violencia generalizada y sí particularmente preocupante en torno a las mujeres. ¿Qué retos verías para los medios de comunicación? A partir de esta experiencia que has tenido, de esta revisión, ¿qué retos pondrías que tendrían que cumplir los medios para esta cobertura como mucho más con enfoque de derechos humanos? Bueno, es que con la perspectiva de derechos humanos, un punto que a mí se me haría muy importante es si algún político, si algún gobernador o presidente municipal hizo una promesa, se debería de dar el mayor seguimiento posible a ella. Eso por un lado. Por otro lado, cierta información no se libera a nosotros. Por ejemplo, ni siquiera sabemos si algunas investigaciones de las pasadas siguen abiertas o no, si ya se dio una conclusión o no. Entonces, pues tener una idea sobre eso creo que tendría un gran impacto, porque pues una cosa es documentar cuántos feminicidios han habido, pero otra cosa muy importante también sería pues identificar en cuántos de estos se dio una sentencia, en cuánto de estos las autoridades cumplieron con su labor. Es una parte importante que se tendría que informar también, no quedarnos nada más con, bueno, como te comentaba fuera del aire, encontraron el cadáver de una mujer, enterraron en el relleno sanitario porque los perros empezaron a rascar y a comerse el cuerpo. Ok, sabemos que eso pasó, pero ¿quién era? ¿Qué pasó? ¿Quién lo cometió? ¿Y qué se le hizo a quien lo cometió? ¿Cuál fue la pena que tuvo? Entonces creo que creo que no nos quedaríamos tan indiferentes a estos casos si supiéramos que se quedan impunes, si supiéramos la cantidad de casos en los que no se da cobertura de la resolución, si tuviéramos tan transparente los casos que ocurren como los casos que de alguna manera se resuelven, y lo que pasa es que solamente sabemos qué está pasando y no sabemos qué pasa después de eso. Creo que sería muy importante saber qué pasa después para tener una verdadera noción de
en qué medida las autoridades están cumpliendo o no con lo que les correspondería, en qué ocasiones se está alcanzando justicia o no. Y eso podría también, uno, mover un poco más a la gente en cuanto a acciones que podemos tomar, y dos, pues hacer más transparente qué acciones se pueden tomar para garantizar el acceso a justicia. Vemos qué casos están fallando y por qué obstáculos se están presentando para saber qué ocurrió. Y pues en algunos de los casos que me ha tocado cubrir tiene que ver con que las mismas familias, los mismos familiares tienen testigos de lo que ocurrió y tienen que llevarlo e insistir a las autoridades que lo reciban. Entonces, creo que no sería tan fácil que se preste tanta indiferencia tanto por nosotros como por las autoridades ante estos casos, si supiéramos cuántos están siendo ignorados, si tuviéramos una noción de cuáles está dando seguimiento y cuáles no, y cuáles está dando sentencias y dónde no. Y finalmente, otro punto que comentábamos es que esta exposición gráfica amarillista, por así titularlo, de la violencia en los medios de comunicación también responde a la comercialización propia de los contenidos, ¿no? Hay medios que viven de eso, de vender imágenes sumamente gráficas de los hechos de homicidios, de ejecuciones, ¿no? de la violencia en general. Pero también hay cierta responsabilidad no solo de los medios, que ya has planteado como algunas directrices, sino también en los lectores y en las audiencias que consumimos ese tipo de medios, ¿no? Consumimos como en general, pues, como sociedad. ¿Qué recomendaciones le dirías a estos lectores, a estas audiencias, con el objetivo de fortalecer nuestra sociedad, ¿no? O sea, ¿qué reflexiones dejarías? Es que, bueno, yo pienso que la cobertura que dan los medios responde a la oferta y la demanda. Si nosotros estamos demandando ver sangre y ver decapitados y ver cadáveres, va a ser lo que nos sigan presentando. Especialmente, pues imagino que periódicos más pequeños, más locales, serán más vulnerables a este tipo de cosas para tratar de ganar una audiencia que está buscando eso. Entonces, pues nuestros hábitos de consumo de medios sí tienen un impacto importante. Eso pues determina lo que va a estar pasando. Si ya revisaste una nota, sigue buscando información después para que se empiece a notar una demanda por saber qué ocurrió. Otra cosa es, bueno, como mencioné, a veces hay información contradictoria en las notas, entonces pues no quedarnos con una sola y tratar de ver más, aunque pues sí implica un desgaste estar viendo tanta violencia, pero tener una mejor noción de qué está pasando nos va a informar un poco más, sobre todo porque pues está esta tendencia de después encontré la nota y publicarla en mis redes sociales, compartirla con mis círculos, de miren lo que pasó, mataron a esta mujer en donde vamos a caminar nosotros, pasó esto acá, como que se presta para que se compartan la información. Entonces, ser responsables en la información que compartimos. Y por otro lado, cuando encontremos algunos medios responsables que pues que sean más respetuosos con la víctima, que den más seguimiento, pues apoyar a esos. Consumir de esos, nosotros como consumidores pues sí dictamos lo que se presenta, entonces pues procurar encontrar información de calidad y no pues esta información amarillista nada más de describir la violencia y que no nos importe lo demás. Entonces, consumir las notas de seguimiento, seguir los casos en la medida de lo posible. También una cosa que podría ayudar es, en algunos casos, sobre todo los que tienen más cobertura, pues encuentras que los familiares de la víctima pues han hecho algún tipo de campaña en redes, apoyarlos, que han hecho alguna marcha, apoyarlos. Algunas veces también, los que tengan los posibles podrían, pues hay veces que no tienen ni siquiera para cubrir los gastos funerarios. Entonces, si existiera la posibilidad de, pues, cooperar de alguna manera de estas, ayudaría mucho. Y, pues, sobre todo, las redes sociales nos dan una voz que tiene posibilidad de alcanzar mucho más lejos que en cualquier otra época. Entonces, podemos prestársela a las personas que, pues, están gritando por algo horrible que les pasó, que están tratando de ser reconocidos o que están buscando la ayuda.
tanto en el caso de feminicidios como en casos de desapariciones, se tendrá que buscar un uso responsable de esto, una forma responsable de prestarles la voz y no nada más quedarnos con, mírenme qué chido soy, que estoy bien informado de estos temas y que me importa hacer un cambio en esto. Eso no sirve de nada. El activismo de sofá no nos va a llevar muy lejos. Es dar el siguiente paso para, pues, prestar nuestra plataforma, nuestra voz a quienes realmente necesitan ser escuchados. Y sobre todo, regreso a lo que nosotros consumimos afecta a qué nos ofrecen. Entonces, consumamos cosas útiles. Muchísimas gracias, Jaime. Y bueno, hay nada más dejar en el tintero todo este tema de la protesta que se dio en febrero pasado en torno a la prensa y Reforma, justo por la forma en que cubrieron el feminicidio de Ingrid Escamilla y que hizo que por lo menos el periódico La Prensa se retractara y pidiera una disculpa pública, ¿no? Uno de los medios que también muy gráficamente vende esta violencia. Pues muchísimas gracias, Jaime, por este punto que pones, por este tema, por estas reflexiones. Sin duda que nos dejan más preguntas y más líneas en las cuales seguir pensando. Y pues eso, agradecerte esta colaboración y tenerte hoy acá en Caminos del Viento. Pues gracias a ti por el espacio. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento. Ibero Radio. En donde sea, cuando sea, en donde estés. Conectados con tu mundo.